La Contraloría detectó irregularidades en contratos de la Unidad para la Gestión del Riesgo por 5 billones de pesos en los últimos 4 años. El informe cuestiona la selección de 3 empresas en varios contratos. El más reciente informe de la Contraloría General advierte sobre un incremento del 700% en la contratación de suministros de carrotanques, con un costo acumulado de más de 37.000 millones de pesos en lo que va del año. El controlador encargado, Carlos Zuluaga, habló de concentración de contratos en 3 departamentos. Hay concentración de contratación en varios departamentos, en los departamentos de Córdoba, Guajira, Bolívar, Boyacá y en el departamento de Santander. Ha habido una concentración de la contratación que por lo menos 3 empresas concentran el mayor número de recursos. Las irregularidades encontradas ascienden a los 5 billones de pesos en contratos en los últimos 4 años. Que de esos 5 billones de pesos hoy está en riesgo, en detrimento, en sobrecosto, en corrupción, alrededor de todas estas contrataciones que se han dado durante los últimos 4 años. La mayoría de los contratos que se encuentran en ejecución han tenido siniestralidad, lo que significa que los contratos no están cumpliendo el objeto para el cual fueron debidamente proyectados. El Contralor dijo que esas contrataciones están en cabeza de alcaldes y gobernadores y que ya se ordenaron nuevos embargos a empresas que están vinculadas en estas contrataciones. Por su parte, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, aseguró que gran parte del dinero de la entidad se fue a campañas políticas. El director de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, declaró en la Fiscalía como testigo dentro del caso de presuntos sobrecostos de millones de pesos para la compra de carrotanques para llevar agua potable a La Guajira y otras regiones del país. El director de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, dijo que lo que han descubierto es que hubo un uso indiscriminado de los dineros de la unidad en las campañas políticas. Al parecer hubo una evidente utilización política de las capacidades de la unidad en las elecciones pasadas y ni siquiera el señor Olmedo hacía campaña no solo por los candidatos de su propio partido político, sino por distintos candidatos, y yo creo que esto nos lleva a pensar que aquí toda la clase política colombiana está inmiscuida en este escándalo. Carrillo le solicitó a la Fiscalía que los reconozca como víctimas dentro del escándalo de corrupción y dentro de las investigaciones a Snyder Pinilla y Olmedo López. La unidad sigue siendo víctima de su actuar criminal, entonces pues sí es necesario que se tenga en cuenta la versión de la unidad a la hora de pensar en esos principios de oportunidad. Carrillo también declarará como testigo en la Corte Suprema de Justicia. El presidente Gustavo Petro insistió en una constituyente y se refirió a la posibilidad de una reelección. También arremetió contra algunos expresidentes de la República. En medio de un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, el presidente Petro habló de la constituyente y la posibilidad de reelección, las cuales descartó por ahora. Los que me critican se reeligieron. Yo no quiero reelegirme. Ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro, porque el poder constituyente tiene que expresarse. El presidente Gustavo Petro aprovechó la oportunidad para responder a los cuestionamientos de los expresidentes, a quienes denominó como el sindicato del pasado. Esa realidad de lo que han llamado el sindicato del pasado, de los expresidentes tratando a como dé lugar de no permitir que haya una reforma a la salud, que no haya una reforma a las pensiones, que no haya una reforma agraria, que no haya una reforma a la educación. El jefe de Estado respondió al expresidente Juan Manuel Santos y la carta que envió al secretario de la ONU defendiendo los acuerdos firmados en 2016. Santos va a pasar, digamos, en la historia como el constructor de ese proceso, pero pareciera que no entendió una palabra que él mismo puso y firmó. La declaración unilateral de paz lleva necesariamente a una asamblea constituyente y esta necesariamente a una reelección del actual presidente de la República. Asimismo, en su encuentro con el nuncio apostólico, el presidente Petro reiteró el llamado al Vaticano para que albergue una ronda de negociación con la guerrilla del ELN. Finalmente, el presidente Petro agregó que el acuerdo de paz logrado en el gobierno Santos hay que analizarlo, ya que este no ha llevado a Colombia a una era de paz. Y por medio de su cuenta de X, el expresidente Iván Duque respondió a las críticas que le hizo el también expresidente Juan Manuel Santos.
A la acusación del presidente Juan Manuel Santos en el sentido de que su gobierno dejó a Colombia hecha trizas, el expresidente Iván Duque respondió hoy por medio de su cuenta de X y lo mismo que al presidente Gustavo Petro. El que ayudó a elegir el desastre, en referencia a Juan Manuel Santos, el que tiene ministros y embajadores, ahora viene como redentor de la paz cuando dejó un reguero de intenciones y desastres que fueron corregidos en nuestro gobierno y aplaudidos por la ONU. Ni constituyente ni reelección, ni maromas juguetonas para seguir dividiendo a Colombia entre amigos y enemigos de la paz, manifestó el exmandatario Iván Duque, quien siempre ha rechazado la idea de que su gobierno hiciera trizas el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Y el presidente Gustavo Petro ratificó las críticas a la familia del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y la señaló de ser responsable de la crisis en el sector salud. Esto horas después de que Enrique Vargas Lleras le remitiera una carta exigiéndole rectificar las acusaciones en su contra. En esta carta de 2 páginas dirigida al presidente Gustavo Petro, Enrique Vargas Lleras, quien fue miembro de la Junta Directiva de la nueva EPS, le pidió rectificación al jefe de Estado sobre afirmaciones que hizo en contra de él y de su familia. Jamás manejé o dirigí la nueva EPS, únicamente participé como miembro de su junta en representación de la Caja de Compensación Familiar, CAFAN, y dijo que no tiene conocimiento sobre ocultamiento de facturación, como lo denunció el superintendente de salud. La junta nunca tuvo conocimiento e información sobre un supuesto ocultamiento de 5,5 billones de facturas. Sobre esta situación, quienes estuvieron al frente de la administración deberán dar las explicaciones correspondientes. Enrique Vargas Lleras manifestó además que espera que el presidente rectifique sus afirmaciones. Estos ataques del gobierno son consecuencia de mi posición frente a la reforma de la salud, ya que, desde que fue presentada, me opuse radicalmente y en la Junta Directiva de la nueva EPS lideré que no se apoyara dicha iniciativa. Y esta tarde, en vez de rectificar la información como lo pidió Vargas Lleras, el presidente se ratificó. Lo dijimos nosotros. La nueva EPS era la caja de financiación de los dirigentes de Cambio Radical. Usaron la Fiscalía y la nueva EPS como constructoras de un proyecto de aspiración presidencial al usar la libertad, la cárcel y los recursos públicos de la salud como medios para enriquecerse y ganar elecciones. La Comisión Primera de la Cámara hundió el proyecto de ley que reducía los salarios de los congresistas y de otros funcionarios del Estado. Fracasó nuevamente la iniciativa que buscaba que los congresistas se bajaran el sueldo. En tercer debate se hundió el proyecto, pues algunos parlamentarios consideraron que se hundiría en la Corte Constitucional. Me parece que no es ético nosotros aprobar una ley para que genere una falsa expectativa, para que después la Corte la tumbe y le echemos la culpa a la Corte. No, yo creo que no, tenemos que ser nosotros transparentes, honestos. El pacto histórico que votó a favor del proyecto le pidió al gobierno que insista en la iniciativa y que se extienda a otros funcionarios del Estado. Recordemos que a nivel de América Latina, Colombia es el segundo país con salarios más altos a congresistas y por vía de congresistas a muchísimos otros más. El proyecto tuvo una votación mayoritaria, sin embargo no logró los votos necesarios para seguir su trámite. Hay alerta en gran parte del país por el aumento de las lluvias. En Antioquia, una mujer y su pequeño hijo fueron arrastrados por la creciente de un río en el municipio de Mutatá. 2 pescadores de la región también permanecen desaparecidos. Una pareja de esposos, sus hijos mellizos de 4 años y otro menor viajaron al río Mutatá en el Urabá antioqueño. Cuando los 5 disfrutaban del día de sol, fueron sorprendidos por la creciente. La corriente arrastró a la mamá con uno de sus hijos. Horas más tarde se conoció que otros 2 pescadores corrieron con la misma suerte. Esto es un espacio en donde muchas personas van porque es un espacio de recreación. Una persona que estaba allá pudo alertar la creciente súbita, desalojan a todas estas personas, pero lastimosamente esta familia está a 200 metros más abajo de donde estaban todas las personas y lamentablemente el río se los llevó. Cerca de 50 personas de bomberos de 4 municipios, defensa civil, funcionarios de una empresa de turismo, comunidad y familiares avanzan en la búsqueda. La gobernación de Antioquia reveló que la cifra de damnificados por la temporada de lluvias ya llegó a los más de 7.700. 83 municipios que tienen riesgo por deslizamiento y 116 municipios tienen riesgo por inundación. 15 municipios ya decretaron la calamidad pública y obviamente nosotros venimos haciendo un acompañamiento con todas las capacidades interinstitucionales. Siempre he sido enfático y el gobernador así lo ha dicho. Según las autoridades, este año 7 personas han fallecido por situaciones asociadas a las lluvias. Nuevamente hay relevo en el fiscal del caso contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno a testigos.
El proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno a testigos y fraude procesal tendrá nuevo cambio de fiscal. La decisión se debe al anuncio que hizo hace unos días la fiscal general Luz Adriana Camargo sobre el retorno de unos cargos originales de varios fiscales. Así las cosas, Gilberto Villarreal, quien acusó hace unos días al expresidente Uribe, entregará el expediente a Marlene Orjuela, nueva delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Con este cambio ya son 6 los fiscales que han conocido el proceso contra el expresidente. Según la hoja de vida de la fiscal Marlene Orjuela, ingresó a la fiscalía en el 2012 y desde entonces ha ocupado cargos como fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate un proyecto de ley que crea una jurisdicción agraria que servirá para dirimir conflictos de tierras en Colombia. La plenaria de la Cámara aprobó la creación de un tribunal que decidirá exclusivamente sobre los pleitos de tierras en Colombia. Los jueces buscarán agilizar y descongestionar los miles de casos sobre propiedad rural en Colombia. Este proyecto significa para los colombianos y significa para nosotros los congresistas el resultado de unas luchas de más de 100 años, del acuerdo de paz, llevarlo, aterrizarlo a un proyecto de ley estatutaria. La oposición cuestiona el costo del proyecto y de la nueva jurisdicción. Por estar aquí con el afán de aprobarle al gobierno sus propuestas a pupitrazo, no caigamos en que esta jurisdicción termine siendo ese mecanismo que facilite la expropiación. El proyecto pasará a conciliación entre Cámara y Senado para convertirse en ley de la República. En otras noticias de Colombia, decenas de personas venidas de varias regiones del país marcharon hoy en Bogotá en apoyo al pueblo palestino. Las banderas de Palestina y Colombia ondeaban juntas como marco de la marcha de apoyo a Palestina. Unos niños encabezaban la marcha con la bandera de Palestina. Hoy estamos presentes con jóvenes, con adultos y sobre todo las mujeres. Solidaridad con la mujer palestina y con los niños y niñas de Palestina. De sororidad por todo el atropello que están recibiendo nuestras mujeres y nuestros niños en Palestina, porque creemos que si se ataca a la mujer, que es la que da la vida, la creadora de la vida después de Dios, pues esto sí nos va a llevar es como al exterminio de la humanidad. Los marchantes llegaron de varias partes del país para pedir el cese del genocidio contra Palestina. El cese total del fuego, que dejen de hacer masacres y genocidios, no solamente en el Estado palestino, sino en Colombia, porque nosotras las víctimas de la Unión Patriótica somos directamente víctimas de los israelíes, tanto de Rafi Eitan como de Yair Klein. La marcha salió de la Universidad Nacional por la calle 26 hacia el occidente. Tuvo una primera parada en la Embajada de Estados Unidos. Posteriormente llegó a donde quedaba la Embajada de Israel en Bogotá. Allí hubo un plantón y consignas contra la guerra en Gaza que ha dejado más de 36.000 víctimas palestinas, especialmente niños y mujeres. El presidente Gustavo Petro negó una persecución a la oposición. Somos demócratas y no vigilamos a nadie, fue lo que dijo. La Presidencia de la República aseguró que es falsa la información que circula en redes sociales de una supuesta operación denominada Orión, la cual estaría haciendo interceptaciones ilegales. Por su parte, el presidente Petro rechazó las acusaciones y aseguró que son ideas falsas. A los integrantes de la oposición le pedimos no caer en estas trampas que organizan grupos, los cuales si quieren enfrentarnos y separar a través del odio a la sociedad colombiana y una guerra perpetua, pueden confiar en este gobierno que jamás quebrantará los principios y valores democráticos. El gobierno anunció que trasladará la denuncia a la Fiscalía y a los organismos competentes. Hoy se conocieron las más recientes cifras sobre el acceso a crédito e inclusión financiera, que dan cuenta de las barreras que subsisten para acceder a recursos a través de la banca tradicional. En el marco de la primera feria de inclusión financiera del sector cooperativo que se llevó a cabo en Bogotá, se conoció que aproximadamente el 35% de los adultos tenían vigente al menos un producto de crédito en el año 2023. Los más recientes reportes de inclusión financiera hablan de que en el último año 135.000 adultos menos tuvieron acceso a crédito en comparación con el año 2022. Una de las posibles explicaciones son las altas tasas de interés, por lo que el sector solidario se muestra como una alternativa de crédito barato. Esto es muy importante
para combatir, por ejemplo, el gota a gota en sectores donde pues casi que la economía popular está capturada por este tipo de créditos que manejan una tasa de usura y que es un tema ilegal. También preocupan las brechas de género a la hora de tener acceso a crédito. Las mujeres enfrentan hoy mayores barreras. La ANDI denunció un aumento en el robo de cilindros y dispositivos de oxígeno clínico. Según la ANDI, en el último mes se han registrado 1.260 casos de robo de cilindros y de concentradores de oxígeno en domicilios de pacientes que los requieren. Los departamentos en donde se presenta el mayor número de estos casos son Antioquia, Bolívar, Atlántico, Norte de Santander y Cundinamarca. A través de un video difundido en redes sociales, la ANDI denuncia un mercado negro de estos insumos. Personas inescrupulosas llegan a las viviendas haciéndose pasar por personal autorizado de las empresas de gases medicinales y tras diferentes argumentos, como por ejemplo que deben llevar a mantenimiento los concentradores y cilindros de oxígeno, los retiran sin entregar ningún equipo a cambio. El robo de estos cilindros y su posterior comercialización ilícita puede representar riesgos para la salud de quienes los adquieren. La posibilidad de realizar una Asamblea Nacional Constituyente que tenga como base el acuerdo de paz con las FARC dividió opiniones en el Congreso de la República. Desde el Partido Comunes, antes FARC, respaldan la idea del presidente Gustavo Petro de una asamblea constituyente, pero que esta parta desde la base del acuerdo de paz suscrito con esta insurgencia que dejó las armas en 2016. Si ese acuerdo, que ojalá sea así, eso nos haría sentir muy orgullosos, sirve para sentar las bases de un gran consenso nacional, de un gran acuerdo, que termine en el mayor acuerdo posible desde el punto de vista político de cualquier sociedad, que es una asamblea constituyente, bienvenido. Otros sectores políticos cuestionan la idea del presidente Petro. En el acuerdo de paz no hay ni un literal, ni un inciso, ni nada que indique la posibilidad de una constituyente. Dos, que dentro de la lógica que ha llamado el presidente Gustavo Petro de una constituyente por los incumplimientos, el gobierno de Gustavo Petro es el que ha incumplido la implementación de los acuerdos porque sencillamente no genera presupuesto. No hay, por ejemplo, ese gran articulador que prometió el gobierno hace 2 años para la implementación de los acuerdos. La mayoría en el Congreso de la República coincide en que la única forma de cambiar la Constitución es acudiendo a los mecanismos que esta misma establece. Esta noche el Ministerio de Hacienda avaló el financiamiento de la reforma pensional. Dijo que esta es sostenible en el corto, mediano y largo plazo. El concepto del Ministerio de Hacienda comienza con una relación de los propósitos y beneficios sociales que para el gobierno implica la aprobación de la reforma pensional en el Congreso. Los hombres de 65 años o más y las mujeres de 60 años o más que no cumplan con los requisitos para obtener una pensión recibirían un ingreso recurrente durante su vejez. El Ministerio de Hacienda, en cabeza de Ricardo Bonilla, precisa en este documento los mecanismos de protección a la vejez. A través de una transferencia del gobierno nacional o de una renta vitalicia subsidiada. Sobre la sostenibilidad del gasto en pensiones y los subsidios para la población vulnerable adulta mayor, esto dice el Ministerio de Hacienda. Son fiscalmente factibles, manteniendo la sostenibilidad del sistema de protección de la vejez y de las finanzas públicas en el largo plazo. Al final del documento, el Ministerio de Hacienda le dice a la Cámara que la reforma tiene su bendición y la considera sostenible. Entre tanto, el Comité de la Regla Fiscal se pronunció a través de redes sociales señalando que es necesario tener en cuenta que en el corto plazo, mientras que con el sistema actual se esperaban 1,8 millones de pensionados en 2040, con la reforma habría 2,1 millones. Fenalco reportó una caída en las ventas de las tiendas de barrio por cuenta de la entrada en vigencia de la reforma tributaria. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, advirtió sobre el fuerte impacto que ha tenido la reforma tributaria en los tenderos, especialmente el relacionado con los llamados impuestos saludables. El impacto en sus ventas es enorme. ¿Por qué? Porque obviamente el 70% de sus productos tiene hoy un sobreprecio de 10 o 15% más que antes de que hubieran sido grabados. El dirigente gremial también advierte sobre un oscuro panorama en la medida en que los impuestos sigan subiendo. Las ventas siguen cayendo por 16 meses consecutivos. Es una caída
que oscila alrededor del 7%. FENALCO adelanta un programa de implementación de la inteligencia artificial enfocado a que las empresas utilicen esta tecnología para optimizar sus ingresos. 665 mujeres están en riesgo potencial de feminicidio en Bogotá. Así lo reveló la Secretaría de la Mujer. En lo corrido del año, según las cifras de la Fiscalía General de la Nación, que son las mismas que maneja el distrito, tienen cuenta de 6 casos de feminicidio, por lo que anunciaron un refuerzo a las medidas de protección a las mujeres en Bogotá. Vamos a reforzar ese seguimiento a las mujeres que están en riesgo de feminicidio con los equipos de la Secretaría de Seguridad. Vamos a aumentar nuestra presencia de la Secretaría de la Mujer en puntos de Fiscalía. Son 665 mujeres en potencial riesgo de feminicidio actualmente en la ciudad y más de 4.200 que han solicitado orientación en los canales de atención, especialmente en las comisarías de familia, a las que el distrito reforzará. Bogotá cuenta con 51 equipos comisariales, 37 comisarías. En el plan de desarrollo tenemos una meta de llegar a 67. También se van a fortalecer los servicios de atención en la línea 123 con personal idóneo para orientar a las mujeres cuando requieran atención inmediata. Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos pronosticaron la primera ola de calor del verano que provocará temperaturas muy altas, especialmente en el sureste del país. Se espera que varias partes de California, Nevada y Arizona presenten temperaturas muy altas esta semana con la llegada de la primera ola de calor, que según los pronósticos generará temperaturas con al menos 43,3 grados Celsius. Well, it looks like this upcoming heat wave will be most intense across the interior west, so this won't particularly be a heat wave that affects, say, Los Angeles and San Francisco, but more across the inland and mountain areas, so the Great Basin, the Sierra Nevada, the inland mountain ranges, all the way from western Canada south to central Mexico. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos anunció que la mayor parte del área que se extiende desde el sureste de California hasta la parte central de Arizona tendrá fácilmente las más altas temperaturas desde septiembre pasado y es posible que se rompan récords de temperaturas diarias desde Las Vegas hasta Phoenix. Asimismo, se preparan los equipos contra incendios, quienes estarán desde esta semana en alerta roja, especialmente en Arizona. El expresidente Juan Manuel Santos calificó como un error y una propuesta que no tiene futuro la tesis del presidente Gustavo Petro de que el acuerdo de paz con las FARC permitiría por sí mismo convocar a una constituyente. El expresidente Juan Manuel Santos y Premio Nobel de Paz explica los alcances de la carta que le dirigió al secretario general de las Naciones Unidas en relación con el acuerdo suscrito con la guerrilla de las FARC y una posible constituyente que quisiese convocar el presidente Gustavo Petro. El propósito es que el presidente se olvide de utilizar el acuerdo de paz como la excusa para convocar a una constituyente y que ojalá se olvide de la idea de convocar a una constituyente por fuera de la Constitución y que esta discusión no tiene ningún sentido, no tiene ningún futuro. Dice Santos que lo que debe hacer el mandatario actual es aplicar y cumplir los acuerdos de paz. Y que en lugar de seguir buscando excusas o denunciando ante las Naciones Unidas que el Estado, del cual él es jefe, no está implementando, que se dedique a implementarlo. No necesita constituyente, no necesita leyes especiales, necesita voluntad política, capacidad de gestión, de gerencia para producir los resultados. Y rechaza que el presidente Petro lo incluya al mismo lado que otros expresidentes. Esa es una estrategia política. Ponerme a mí al lado de Duque o de Pastrana o de Uribe, pues todo el mundo sabe que eso no es así. Eso sí, hace un balance negativo de lo que ha sido la administración Petro. Ahí están los hechos, están las cifras. El presidente Duque le dejó a Petro un país bastante descuadernado. Las cifras están ahí. Y creímos que el presidente Petro iba a mejorar esas cifras e infortunadamente no las ha mejorado, sino las ha empeorado. El exmandatario insiste en que si el presidente quiere convocar una constituyente, que lo haga por los canales institucionales. La entrega del aval fiscal para la reforma pensional generó controversia en el Congreso. El debate de la iniciativa se aplazó. El Ministerio de Hacienda le envió un concepto al Congreso de la República en el que le da aval fiscal a la reforma pensional que será discutida en los próximos días. Sin embargo, para congresistas de la Comisión Séptima, las cuentas no son claras. Esperamos que el ministro de Hacienda venga y lo sustente aquí a la plenaria de la
Cámara de Representantes en el cuarto debate. Pero nos llama mucho la atención que el propio gobierno, el propio Ministerio de Hacienda, reconozca que esta reforma pensional no alivia el problema del pasivo pensional, sino que lo agrava y que a pesar de eso le termine dando un aval fiscal. Nos parece un sinsentido. Y es que hoy se esperaba que iniciara la votación de la reforma pensional en plenaria de Cámara, sin embargo no se logró la modificación del orden del día. Mañana tampoco se discutirá, dado que la sesión le corresponde a la oposición, que debatirá varios proyectos de autoría de Cambio Radical y el Centro Democrático. Así las cosas, el trámite de la reforma pensional arrancaría hasta la próxima semana, pues no hay citación por el momento para el jueves y viernes. Las exportaciones colombianas aumentaron 17,9% en abril, según el DANE. El resultado obedece al aumento en las ventas externas de combustibles y otros productos de la industria extractiva. El país recibió más de 4.400 millones de dólares por exportaciones. La Secretaría de Salud de Bogotá denunció la mutilación genital de 2 menores de edad pertenecientes a comunidades indígenas. 2 casos de mutilación genital se han presentado en lo corrido del año en Bogotá, ambas en los resguardos de la comunidad embera que acampa desde hace varios meses en diferentes puntos de la capital. El año pasado se registró un caso y en lo que va del año 2024 en población embera, una niña de 13 años llegó a nuestros servicios de salud con caso de mutilación genital y una bebé de 23 días de nacida llegó a nuestros hospitales con caso de mutilación genital. Según el distrito, se espera que la comunidad indígena embera que acampa desde octubre del año pasado en el Parque Nacional no habite más ese lugar a partir de agosto de este año. El 83%, según los últimos datos que tenemos de la Secretaría de Salud, quieren retornar a su territorio. El 17% quiere quedarse en la ciudad. Tenemos que tener alternativas para los dos. Son más de 1.200 indígenas embera que actualmente están en la ciudad, a la espera de un retorno seguro a sus territorios de origen. Comunidades indígenas y campesinas se tomaron las instalaciones de la Nunciatura Apostólica en Bogotá. Solicitan un refugio humanitario ante la violencia que viven en sus territorios. Al mediodía de este martes, un grupo de al menos 30 indígenas se tomó las instalaciones de la Nunciatura Apostólica ubicada en Teusaquillo, en el oriente de Bogotá. Allí instalaron un refugio humanitario, pues aseguran que se volvió insostenible la vivienda en sus lugares de origen. Entendemos este espacio como pues cuna del ejercicio católico aquí a nivel nacional y con él pues pretendemos enviar un mensaje internacional en el marco pues del aumento del paramilitarismo aquí en Colombia, la falta de garantías para permanecer en el territorio. En total, entre campesinos e indígenas completan un grupo cercano a las 100 personas que acamparán de forma indefinida en la Nunciatura. Estamos acá porque es un refugio humanitario, estamos aquí porque no podemos estar en los territorios, estamos aquí hasta que hayan soluciones ya frente al ejercicio del desmonte del paramilitarismo. No tenemos una fecha clara, repito que vamos a estar acá hasta que hayan soluciones porque no podemos estar en los territorios. Desde el distrito solicitan al gobierno nacional adelantar las soluciones de fondo para garantizar un retorno seguro a los manifestantes. A través de un comunicado, la deportista Luz Adiela Álvarez se reveló que ha sido objeto de amenazas de muerte. Es un llamado urgente al presidente Gustavo Petro y a las autoridades locales y regionales solicitando garantías para su vida. Se desconoce quiénes serían los responsables de estas amenazas. Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue citada para el 5 de julio a declarar ante un tribunal por un caso de presunta corrupción. El juez Juan Carlos Peinado ha citado a Begoña Gómez para declarar como investigada por tráfico de influencias y corrupción el próximo 5 de julio. Así, el magistrado imputa formalmente a la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. La decisión llega después de que la justicia rechazara la solicitud de la Fiscalía en la que recomendaba cerrar la investigación, al no haber constatado elementos suficientes para continuarla. Sin embargo, un tribunal de Madrid consideró que sí habían indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo y autorizó que continuara la investigación preliminar. Entre tanto, Pedro Sánchez, mediante una carta, señaló que es muy extraño. Esta decisión se anuncia solo 5 días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño. El líder del Ejecutivo español señaló que esta situación responde a una campaña promovida por los líderes de la oposición con el fin de quebrar su plano político y personal. El gobierno y la segunda Marquetalia anunciaron esta noche la instalación formal de la mesa de diálogos. El primer ciclo de conversaciones se realizará en Caracas entre el 24 y el 29 de junio. La reunión estuvo encabezada por el comisionado de paz Oti Patiño y el líder de la segunda Marquetalia, Iván Márquez.
De manera sonriente, Oti Patiño e Iván Márquez firmaban el acuerdo para el inicio formal de la mesa de diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la ahora llamada Segunda Marquetalia Ejército Bolivariano. Durante 2 días se reunieron en Caracas y hoy dieron a conocer este documento en el que fijan las condiciones del inicio de la mesa y los temas de negociación entre las dos partes. Dice el punto 8 del acuerdo. Se acordó igualmente que la agenda de diálogos y negociación tendrá, entre otros, los siguientes puntos básicos. Primero, desescalamiento del conflicto y alistamiento de los territorios de paz. Segundo, construcción de territorios de paz. Tercero, víctimas como sujeto social transformador. Cuarto, condiciones para la convivencia pacífica. Quinto, implementación y verificación. También se dice que los ciclos de conversaciones durarán 1 semana, prorrogables por acuerdo mutuo, con intervalos no superiores a 30 días hábiles. En la firma del documento estuvieron, además de Patiño y Márquez, el jefe negociador a nombre del gobierno, Armando Noboa, y quien encabezará a la delegación de la Segunda Marquetalia, Walter Mendoza. Según el documento firmado, por su parte, la representación de la Segunda Marquetalia Ejército Bolivariano manifestará en la mesa de diálogos de paz sus razones para el alzamiento armado, entre ellas el incumplimiento y el entrampamiento del Acuerdo de Paz de 2016. Por su parte, el Gobierno Nacional de Colombia considera indispensable el cumplimiento de dicho acuerdo por parte del Estado y su implementación integral. En el proceso estarán como países garantes Cuba, Noruega y Venezuela, y como acompañantes el representante del Secretario General de las Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal. El Ministerio del Trabajo anunció la aprobación de los recursos para cubrir el pago de bonificaciones y la nivelación salarial de los funcionarios de la entidad que se declararon en huelga. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se reunió en las últimas horas con su colega de Hacienda, Ricardo Bonilla, y con voceros de los 14 sindicatos de esa cartera que se declararon en huelga desde la semana pasada. El objetivo de esta reunión era aprobar el otorgamiento de la bonificación especial por compensación establecida en el acuerdo sindical de 2023 y que, según los sindicatos, su incumplimiento motivó la declaratoria de la huelga. Se espera que con la aprobación de los recursos necesarios para pagar la nivelación salarial se conjure la huelga que ha convocado a más de 2.000 funcionarios del Ministerio del Trabajo. La directora del DANE, Piedad Urdinola, anunció el inicio del censo económico, una medición sobre los negocios formales e informales que no se llevaba a cabo hace 34 años. El Departamento de Estadísticas DANE dio inicio hoy a la primera fase del censo económico, una de las más ambiciosas encuestas a realizar por parte de este organismo y que pretende dimensionar el tamaño de los negocios en Colombia. La primera fase inicia con las grandes empresas. Con las grandes empresas y conglomerados económicos del país, que serán medios por medio de un cuestionario digital que se encontrará en la página web del DANE. Una segunda etapa del censo económico buscará medir, entre otros aspectos, el tamaño de la economía informal y las ventas ambulantes. En agosto, los censistas del DANE empezarán a recorrer las zonas urbanas del país, tocando las puertas de los establecimientos, viviendas con actividad económica visible y vendedores de calle que hacen parte de los sectores de industria, comercio, servicios, construcción, servicios financieros y de seguros, transporte y servicios públicos domiciliarios. Y en el Departamento del Atlántico hay alerta por el aumento de los homicidios. En mayo pasado fueron 64 los homicidios en el Atlántico. En el mismo mes de 2023 ocurrieron 55 asesinatos. 60 fueron en Barranquilla y el área metropolitana. De ellos, 37 sucedieron en esta capital. Es un proceso que se muestra obviamente muy creciente, las cifras hablan de por sí solas. Preocupante, por decirle el resumen de Barranquilla, en estos 5 meses tenemos 45 muertes violentas más que en el mismo periodo del año anterior. Hemos hecho un trabajo comparativo de los últimos 3-4 años y la tendencia de la violencia criminal es que esta va creciendo. En el caso de Barranquilla, en los primeros 5 meses del año se llegó a 187 el número de víctimas contra 142 en el mismo periodo de 2023. Hoy murió
el hombre herido en el atentado contra Jorge Luis Alfonso López el pasado 23 de mayo, fecha en la que murieron inicialmente 2 hombres. Narendra Modi se declaró vencedor en las elecciones generales de India por tercera vez. El primer ministro Narendra Modi reclamó la victoria de su alianza en las elecciones generales de la India, a pesar de un desempeño bajo de su propio partido, que enfrentó un desafío más fuerte de lo esperado por parte de la oposición, la cual rechazó el historial económico mixto y la polarización política del líder. Modi afirmó que su alianza democrática nacional formará gobierno por tercera vez consecutiva. जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। Estas han sido las mayores votaciones del mundo, con una duración de 6 semanas y en las que participaron el 66,3% de la población, equivalente a casi 650 millones de personas. Un juez condenó a 42 años y 8 meses de cárcel al estadounidense John Poulos por el feminicidio de la DJ Valentina Tres Palacios. En la ciudad de Bogotá se llevó a cabo el juicio contra John Poulos, confeso asesino de la DJ Valentina Tres Palacios. El juez 10 de conocimiento de Bogotá escuchó los alegatos de conclusión para luego definir el sentido de fallo en el juicio contra Poulos. El anuncio del sentido del fallo es, por el delito de feminicidio previsto en el artículo 104A. También el anuncio del sentido del fallo es por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elementos material probatorio. La Fiscalía y la Procuraduría pidieron en la misma audiencia una condena ejemplar, la máxima para John Poulos por el feminicidio de la DJ. Sea la pena máxima del cuarto mínimo. Y la sumatoria de esas penas, su señoría, en consideración de la Fiscalía, ascienden a más de 47 años y medio de prisión. Razón por la cual la sumatoria de la pena máxima del cuarto mínimo solicita su aplicación. Hubo pruebas suficientes para demostrar la activa planeación para acabar con la vida de la joven, con la que sostenía una relación sentimental el estadounidense. Y él dijo que la vio pálida. Eso es falso. El procesado mintió en este juicio oral. Valentina estaba llena de hematomas. O sea que pálida no estaba. El cuerpo sin vida de Valentina fue hallado dentro de un contenedor de basuras en la madrugada del 20 de enero de 2023 en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, anunció la puesta en marcha de un plan para acelerar la compra de tierras. 2,6 billones se destinarán para este objetivo. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, dijo que ha dado instrucción a la Agencia Nacional de Tierras para escoger los 200 predios más grandes ofertados dentro de la estrategia de adquisición de tierras para ejecutar la reforma agraria. Tenemos un plan de aceleración en la compra de tierras de reforma agraria. Ya hemos venido mostrando en el último mes y medio unas maratones de entregas de tierras. Acabamos de concluir el Día Campesino con 6.000 hectáreas que se entregaron a población campesina en Magdalena, Córdoba y Meta, y ahora tenemos un plan de la aceleración de las 200 fincas más grandes que se han ofertado a la Agencia Nacional de Tierras. La ministra Mojica detalló los alcances de lo que el gobierno denomina Confianza Colombia, el programa bandera con el que se ejecutarán más de 2.600.000 millones de pesos en apoyo a los campesinos, con énfasis en aquellos afectados por problemas climáticos. Confianza Colombia es una estrategia de reactivación económica y adaptación al clima del agro colombiano. Queremos que todos los sectores productivos se adapten y se anticipen a las inundaciones y lluvias excesivas de este segundo semestre. En los departamentos de Santander y el Meta, las lluvias provocaron emergencias. Graves emergencias por crecientes súbitas que pusieron en riesgo la vida de 26 personas en un paseo de olla. E inundaciones y pérdidas de cultivos dejan las lluvias de las últimas horas en varias zonas de Santander. Tanto policía como defensa civil, bomberos y voceros de gestión de riesgo piden a las comunidades de zonas ribereñas extremar medidas por las lluvias que vienen, evitar paseos de olla y no cruzar caños donde los afluentes hídricos tengan cambios repentinos de caudal para evitar tragedias. Las lluvias continuas en el departamento del Meta siguen afectando la zona del Ariari.
Nuevamente el desbordamiento del río Ariari ha afectado a más de 10 veredas de los municipios El Castillo y El Dorado. Las aguas han inundado cultivos de yuca, plátano, arroz y papaya, dañándolos en su totalidad. Los habitantes se encuentran en alerta máxima, ya que las lluvias persistentes provocan crecientes súbitas que ponen en riesgo sus vidas. Igualmente en Villavicencio, el desbordamiento del río Guatiquía inundó 3 veredas afectando a 50 familias. Hubo de nuevo disturbios en inmediaciones de la Universidad Nacional en Bogotá. Personas encapuchadas bloquearon la carrera 30 en sentido norte-sur, lo que llevó a las autoridades a cerrar por completo la vía. Las mayores complicaciones se presentaron en el sistema Transmilenio. Cientos de personas se vieron obligadas a caminar para regresar a sus casas. El mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, firmó un decreto con el que se permite la deportación de personas que crucen de manera irregular la frontera con México, luego de que se superen los 2.500 cruces de este tipo por semana. Con el fin de mitigar la crisis migratoria de indocumentados que enfrenta Estados Unidos, la cual ha generado el cruce de integrantes de bandas criminales como el Tren de Aragua, el presidente Joe Biden anunció una orden ejecutiva que busca restringir de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México, una de sus medidas migratorias más duras de su mandato, que llega en plena campaña para las elecciones de noviembre. Today I'm announcing actions to bar migrants who cross our southern border unlawfully from receiving asylum. Migrants will be restricted from receiving asylum at our southern border unless they seek it after entering through an established lawful process. El mandatario agregó que con esta acción ayudará a obtener el control de la frontera y a restablecer el orden en el proceso. La ley permitirá a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no cumplan con los requisitos para solicitar asilo cuando se supere la cifra de 2.500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de 7 días. Sin embargo, la norma tendrá excepciones para niños no acompañados, personas que enfrentan amenazas médicas o de seguridad graves y víctimas de trata. Los protocolos para solicitar asilo tendrán alivio una vez que esa cifra disminuya a 1.500, en promedio durante 14 días, lo que podría ser difícil de alcanzar. El mes pasado, unos 3.800 migrantes cruzaron la frontera cada día y se practicaron en total 118.000 detenciones. La gestión de la migración se ha convertido en un tema central para los votantes, superando la economía y la inflación, según encuestas. Una nueva ley de protección de menores en España elevará la edad mínima para tener redes sociales. El proyecto subirá la edad de 14 a 16 años e incluye una serie de modificaciones al Código Penal. También integrará revisiones pediátricas para detectar adicciones tecnológicas. Una sonda espacial china descendió desde la cara oculta de la Luna hacia la Tierra. Esta misión es la segunda del programa del gigante asiático en esta región lunar y tuvo como objetivo recoger muestras geológicas, lo que es un hito histórico para la exploración espacial. El Parlamento de Eslovenia ratificó el reconocimiento del Estado palestino. El país, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, aprobó un decreto que reconoce a Palestina como Estado luego de rechazar una moción de la oposición que proponía aplazar la votación por 30 días. Eslovenia se suma así a España, Irlanda y Noruega, que el 28 de mayo reconocieron oficialmente a Palestina.